Estamos grabando, Muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, de esta mañana, de Estructuras Industriales 1. Y la primera presentación se llama Disposiciones NSH 2369 versus ASC 7, aplicación a marcos de momento. Y presenta Carlos Pérez. Pedro Hidalgo. Entonces, la presentación que sigue se llama Disposiciones NSH 2369 versus ASC 7, aplicación a marcos arrastrados. Primero, entonces, marcos de momento, la segunda, marcos arrastrados. Pedro Hidalgo va a hacer las dos presentaciones. Sí. ¿Podemos parar en medio para hacer preguntas? No. Muy bien. A ver, bueno, esta es una treta solamente porque no nos cabía el trabajo en una presentación, entonces tuvimos que hacer dos, pero en el fondo es el mismo tema, de tal manera que por eso que es una presentación conjunta. Bien, estoy muy honrado de hablar en esta charla, en esta sesión, perdón, de la mañana y la tarde sobre estructuras industriales o diseño sísmico de construcciones industriales. Ustedes se van a dar cuenta que en realidad la característica de estos trabajos es que no son trabajos de investigación, sino que son trabajos originados en el ejercicio de la profesión. Y la mayoría de los presentadores son ingenieros de la práctica, en vez de ser profesores universitarios, como Matías, o alumnos de posgrado de aquí o del extranjero. Y eso, evidentemente, ustedes lo van a notar que tiene una connotación que es un poco distinta a la connotación académica del resto de la presentación. La otra diferencia bastante fuerte es que cuando hablamos de estructuración para industrias, estamos en un gran porcentaje de los casos hablando de estructuras metálicas. Cuando hablamos de edificios que ocupa gran parte del resto del Congreso, estamos hablando preferentemente en Chile de estructuras de hormigón armado, con algún guiño a la albañilería y algún guiño a la madera, y un poquito al acero también. Pero aquí estamos en un material y en aplicaciones que son distintas. Hecho ese par de salvedades, me gustaría comenzar. Esto, como les dije anteriormente, es la unión de dos trabajos aplicados primero a estructuras de marcos resistentes a momento, que sí existen en las construcciones industriales, no muchos, pero sí existen, y la segunda a marcos arrastrados. Yo soy uno de los 4 autores, soy el que menos he trabajado en estos dos trabajos, así que el mérito se lo deben llevar los autores que ahí me acompañan, de tal manera que yo vengo por alguna razón extraña a presentarlo solamente. Quiero darle las gracias a ellos que han hecho el trabajo duro, que han hecho los análisis, y particularmente María Elena Bravo, que me ha ayudado con la presentación. Entremos en materia entonces. En primer lugar, tengo una transparencia con el contenido. En primer lugar, voy a hablar de la motivación y el objetivo del estudio. Segundo, el planteamiento del problema que vamos a enfrentar, las principales diferencias entre la norma norteamericana y la norma industrial sísmica chilena. ¿Cuáles son las características del estudio? ¿Qué es lo que hicimos? Una discusión particular de cómo estimar la solicitación sísmica máxima o el terremoto máximo que se puede esperar tanto para Chile como para Estados Unidos. Y después las características de la estructura y los resultados para estructuras que resisten básicamente a momento flector, y otra para los pórticos arrastrados, y vamos a terminar con las conclusiones. La motivación del estudio es la siguiente. Ustedes saben que en Chile tenemos una norma vigente desde el año 2003
que la norma sísmica para el diseño de construcciones industriales. Esta norma fue la primera en el mundo en ser específicamente orientada al diseño sísmico de construcciones industriales. A diferencia de la norma de edificios, no es una adaptación de otra norma, es una norma generada en el fondo de acuerdo a la experiencia chilena. Y eso también marca una diferencia con las disposiciones de la norma NSH 433. El problema es que, por razones que no están bajo el control de los ingenieros chilenos, existen varios proyectos industriales concentrados prácticamente en centrales de generación eléctrica, en la cual es usual que la especificación de los criterios de diseño se basen en el criterio norteamericano. Y hoy día el criterio norteamericano más aplicable es el código ASCE 7, que tiene disposiciones particulares, cubre todo el código ASCE 7, pero cubre aplicaciones industriales, particularmente en lo que ellos llaman non-building structures, o sea, las cosas que no son edificios. Y muchos de estos criterios de diseño vienen basados en la aplicación de la norma industrial para un proyecto que se va a construir en Chile. ¿Cuál es el problema con esto? Vamos a entrar a los problemas después. Esto se justifica porque muchos de estos diseños son realizados en el extranjero, o sea, no son diseñados en Chile. Y entonces el criterio de diseño está más adecuado para lo que en el resto del mundo se conoce. Y obviamente en el resto del mundo se conoce mucho más la norma norteamericana que la norma chilena. O sea, no puede haber un dueño de una central que además son extranjeros, ¿no es cierto? Decirle, ¿sabe? Vamos a usar norma chilena para diseñar porque en el fondo muchos de los diseñadores no las conocen, con algunas honrosas excepciones. El otro es un problema práctico. Todas estas obras que son de gran magnitud, de muy gran inversión y mucho dinero, tienen un seguro. Los seguros son todos internacionales. Y para asegurar estas obras, los aseguradores exigen normalmente un criterio estándar internacional. Y hay que reconocer que ASCE 7 en ese sentido es mucho más importante que la norma chilena, un país chico en el extremo del mundo, ¿no es cierto?, que mucha gente no la conoce. Esto implica que estos diseños no necesariamente van a replicar la exitosa experiencia chilena, ¿no es cierto?, con el uso de la norma NSH 2369. Y eso evidentemente tiene un problema y es lo que nosotros tratamos en el fondo de resolver, que si se va a construir en Chile, por lo menos siga la tradición y lo que se ha obtenido hasta ahora en el comportamiento sísmico de construcciones industriales. Y estas centrales termoeléctricas a las cuales está orientado estos criterios son evidentemente de las más grandes o de las más importantes y para el proceso productivo del país también de la máxima importancia comparado en general con las construcciones industriales. ¿Cuáles son los objetivos entonces de este estudio? Es cómo diseñar sísmicamente una estructura industrial usando una especificación de ASCE 7, pero satisfaciendo los requisitos tanto explícitos como implícitos de la norma NSH 2369. ¿No es cierto? Hay requisitos explícitos de disposiciones de diseño que se tienen que respetar porque la norma es legal en Chile. Todos los diseños que se hacen en Chile tienen que satisfacer los mínimos que existen en Chile. Y para eso, esta norma exige una revisión por parte de ingenieros con experiencia en Chile. No chilenos necesariamente, pero sí con experiencia en Chile. De tal manera que eso se tiene que asegurar, ¿no es cierto?, de acuerdo a esta situación. Dado que hemos visto los objetivos del estudio, veamos cuál es el planteamiento, ¿no es cierto?, que tiene el problema. El planteamiento del problema es que las filosofías de diseño sísmico de ASCE 7 y NSH 2369 son diferentes. Vamos a entrar un poco más en detalle en esto, pero los requerimientos de resistencia y ductilidad de ambos códigos son diferentes. Da lo mismo diseñar en Chile con ASCE 7 y 2369 y la respuesta taxativamente es que no da lo mismo.
Básicamente porque los objetivos operacionales que persigue la norma 2369 no están recogidos en la norma ASCE 7. Y el objetivo principal es que la norma industrial chilena trata de preservar la continuidad de operación. O sea, ya que estamos en el tema de las centrales de producción de energía eléctrica, durante un sismo de gran severidad, como el que se espera en el norte de Chile, ¿no es cierto?, donde está gran parte de estas instalaciones, puede detenerse el proceso de generación de energía, pero tiene que ser a través de un lapso de tiempo pequeño. Y ese objetivo operacional, que es muy distinto al que existe en un edificio, por ejemplo, donde básicamente las normas tratan de preservar vida humana, es un requisito más exigente que la preservar la vida humana. O sea, este es un requisito bastante exigente y este requisito no está recogido, ¿no es cierto?, en la norma norteamericana. De tal manera que no da lo mismo diseñar con una o diseñar con otra. Más aún, el comportamiento sísmico observado en Chile con estructuras diseñadas de acuerdo a los requisitos de 2369 fue muy bueno durante el sismo de febrero del 2010. O sea, estamos ante la presencia de un documento que tiene buena respuesta frente a la comunidad y que satisface los objetivos operacionales. Y eso es algo muy importante, de tal manera que evidentemente es algo que nosotros deberíamos tratar de mantener, y a eso me refería cuando en el comienzo dije es muy posible que estos criterios no puedan replicar esta exitosa experiencia. Esto es lo que nosotros estamos tratando de que se puedan de lograr, ¿no es cierto?, con este problema. Se pueden mezclar las disposiciones de ambos documentos. Esto es lo que normalmente se hace en la práctica. Se le agregan, ¿no es cierto?, al código ASCE 7 ciertas disposiciones de la norma chilena, pero eso no es recomendable. Aunque yo no voy a enfatizar esta parte del trabajo, pero sí está en los trabajos, si ustedes lo leen, no es recomendable mezclar. Vamos a las principales diferencias que tienen ambos documentos. Hay que reconocer que el documento norteamericano es un documento con fuerte contenido teórico basado principalmente en investigación y mucha investigación universitaria. No necesito abundar en este tema porque ustedes han escuchado suficientes charlas, ¿no es cierto?, dentro de este congreso que ponen de manifiesto este hecho. En cambio, la norma chilena es el resultado de criterios de diseño usados en Chile desde los años 60, que ha sido evaluado y corregido al pasar del tiempo de acuerdo al comportamiento sísmico observado. Ustedes saben que la norma 2369 es oficial solamente desde el año 2003. Sin embargo, las obras industriales se vienen diseñando desde hace mucho más tiempo, con criterios de diseño que en el fondo se resumieron en la redacción de la norma 2369 que está actualmente vigente. De tal manera que los orígenes de cómo se llegaron a las disposiciones son orígenes esencialmente diferentes. La demanda de resistencia en general de la norma norteamericana es más baja y en general es más moderada comparada con la de 2369, aun cuando los espectros de diseño, los reales que se ocupan, son similares. ¿A qué conduce esto? Es que hay diferentes valores del valor de reducción de respuesta R, hay diferentes valores del amortiguamiento, de la razón de amortiguamiento, hay diferentes combinaciones de carga que se usan, hay disposiciones que controlan el diseño que también son diferentes, como el esfuerzo corte basal mínimo de diseño. Eso conduce, ¿no es cierto?, a que en general la demanda de resistencia es más baja en la norma norteamericana que en la chilena. Los requisitos para asegurar ductilidad de secciones y de elementos de acero son más exigentes en la norma norteamericana y esto también rige para el diseño de conexiones. Y este es un punto bien importante en el cual voy a volver. O sea, hay más preocupación en la norma norteamericana por dotar de ductilidad al comportamiento sísmico. Conceptualmente, el diseño de columnas o de la fase de columna, y recuerden que estoy hablando de columnas metálicas, es esencialmente diferente. La práctica chilena trata de producir el comportamiento inelástico a través de la afluencia de los pernos de anclaje, que conectan a la columna con la fundación.
En cambio, el criterio norteamericano es producir la rótula plástica en la base de la columna, antes de llegar a la placa base. O sea, ahí hay comportamientos diferentes y también hay requisitos bastante distintos respecto a los arrastramientos concéntricos y con V invertida. Y cuando hablo de esta cosa distinta de la norteamericana, me estoy particularmente pensando detrás de la cabeza que vamos a usar la norma ISC 360, que la usamos también en Chile, pero la SC 7 también hace obligatorio el uso de las disposiciones de diseño sísmico de la ISC 341. Y es eso lo que nos ensucia un poco el problema, y eso es lo que da origen, ¿no es cierto?, a estas diferencias. ¿Qué hicimos en este estudio? Que es un estudio relativamente simple, ¿no es cierto? Diseñamos dos estructuras típicas, una resistente a momento flector y un pórtico arrochado, ¿no es cierto?, con diagonales, diseñados según ASC 7 y según NSH 2369. Los detalles del diseño ustedes los pueden ver en el capítulo 3 y 4 del trabajo. No voy a enfatizar en esta presentación un tercer caso, que en ambos trabajos se llama diseño híbrido, en el cual se mezclaron disposiciones de ambas normas a la usanza de lo que se ha hecho usualmente en Chile cuando se ha enfrentado este problema. Con resultados también esperables, pero no voy a enfatizar esa parte del trabajo, ustedes lo pueden ver. Una vez que se diseñaron estas estructuras, se trató de simular qué es lo que iba a pasar con estas estructuras en un sismo grande, severo, el más grande a lo mejor que nosotros podemos esperar. Y evidentemente que ese sismo es distinto en Chile que en Estados Unidos. Por lo tanto, hubo que usar o deducir un registro máximo esperado en Chile y hubo que usar el que la norma SC 7 define como Maximum Credible Earthquake en el caso de la norma norteamericana. Y para esos registros se hizo un análisis tiempo histórico con modelación de comportamiento inelástico, ¿no es cierto? Y se vio cuál era el comportamiento sísmico que se obtenía en la estructura diseñada con la norma chilena para un sismo máximo esperado en Chile y con la estructura diseñada de acuerdo a ASC 7 con el máximo sismo o la demanda máxima en Estados Unidos. Esto tenemos que detenernos un poco porque no es tan directo, ¿no es cierto?, estimar la demanda máxima. ¿Cómo estimamos la demanda máxima en Chile? Se usaron 3 registros semilla y a través de estos registros semilla se obtuvo registros artificiales. Los registros semilla que se usaron particularmente para respetar el contenido de frecuencia de los sismos chilenos fueron los registros de Olleo, de Talca y de Constitución obtenidos en el año 2010. De acuerdo con eso se obtuvieron registros artificiales y estos registros artificiales se ajustaron para que dieran el mismo espectro que es el que está contenido en el decreto 61 para zona sísmica 3, suelo tipo P, corregido para un amortiguamiento de 2%. La razón de corregir para 2% para razón de amortiguamiento de 2% es que se espera que el mecanismo de disipación de energía inelástico, tanto en flexión como en la estructura arrochada, diera cuenta de la disipación de energía. Y por supuesto pusimos una demanda que tenía solamente un 2% de amortiguamiento crítico. Se puede suponer que esta, y aquí puede haber evidentemente, hay una controversia, fue una elección, se puede suponer que esta es la demanda máxima esperada en Chile. ¿Por qué? Porque nosotros ajustamos al espectro envolvente de los que es lo que tiene el decreto 61 y se reconoce que en Chile el valor entre la demanda máxima y el valor de diseño, estoy hablando de demanda pura, o sea, es aproximadamente un 20% y esto estaría cubierto, ¿no es cierto?, por la relación entre un promedio y un valor máximo. ¿Qué se hizo en Estados Unidos? Quiero mostrar los resultados, ¿no es cierto?, en primer lugar de estos registros. Aquí están los 3 registros, el de Yolleo, el de Talca y el de Constitución para el año 2010. Aquí está el ajuste, ¿no es cierto?, al espectro que se tomó como la demanda máxima esperada
En azul está el decreto 61, no se nota muy bien porque quedan muy bien uno arriba de otro, y en rojo está el producido por el registro artificial. ¿Qué pasó en el caso norteamericano? En el caso norteamericano es más sencillo esto porque la norma norteamericana define, como ya les dije, lo que se llama un maximum credible reference. De tal manera que se tomaron 3 registros semillas norteamericanos, el obtenido en Norwich en el 94, en Loma Prieta el 89 y en Sigmar el 71, y estos registros, a partir de estos registros semillas, se generaron registros artificiales para ajustarse al Maximum Credible Earthquake de Estados Unidos, que se corrigió nuevamente para un 2% de amortiguamiento. Por la misma razón anterior, para que la reducción de solicitación sísmica se produjera mayoritariamente por el comportamiento inelástico de los elementos. Por consiguiente, se estima que esto representa la demanda máxima a un sismo realmente severo que puede ocurrir en Estados Unidos. Aquí están los registros a continuación, aquí están los 3 registros iniciales, ¿no es cierto?, que sirvieron, los registros artificiales, y acá está el ajuste, ¿no es cierto?, al espectro entre el espectro al cual queremos llegar y el producido por el registro artificial. Vamos ahora a ver qué se obtuvo para las estructuras resistentes a momentos. Se tomó una estructura industrial típica, una estructura solamente de 3 pisos, que tiene en el sentido transversal pórticos arrochados, pero que tiene en el sentido longitudinal pórticos de momento. El pórtico que se usó para el análisis es el central, que está aquí, que tiene más carga, ¿no es cierto?, que corresponde a este que está en la línea central. Y ese fue el pórtico que se usó, ¿no es cierto?, para hacer el análisis tiempo-historia. Los resultados básicamente están en una tabla y en unos gráficos. Los desplazamientos de techo obtenidos en el caso del diseño chileno, 23 centímetros, y en el caso norteamericano 38 centímetros. El corte basal relativamente similar, 80 toneladas en el diseño chileno, 87 en el diseño norteamericano. La rotación, en función de la rotación de fluencia, 1,9 veces en el chileno, 3,2 veces en el norteamericano. La rotación en las bases de las columnas, 1,7 veces en la norma chilena, 3,5 en la norma norteamericana. Un primer aspecto que es necesario destacar, o 2 aspectos en realidad: los cortes basales desarrollados fueron relativamente similares, pero las demandas de ductilidad son mayores en el caso norteamericano. Eso también lo vamos a ver en la estructura de pórticos arrochados. Aquí tienen ustedes unos gráficos mostrando esta misma relación. Estos son los resultados para el diseño chileno. Aquí está la historia de desplazamiento en el techo en el primer gráfico. En el segundo gráfico hay un gráfico corte basal versus deformación de techo, comportamiento histerético. Y ahí en el último tienen ustedes el diagrama momento-rotación en la liga del marco central del primer nivel. Los resultados obtenidos con la norma norteamericana están aquí: el desplazamiento de techo, lo mismo, corte basal y momento de su rotación. Y ustedes pueden observar que en realidad la demanda de ductilidad es mayor en el caso del diseño norteamericano. Vamos ahora a la otra estructura, que es el pórtico arrochado. Es una estructura muy particular a la anterior, pero en este caso los pórticos longitudinales son pórticos arrochados. Ustedes ven que aquí hay una tipología de diagonal de B invertida, ¿no es cierto?, en los 2 vanos centrales de los 4 vanos, y de nuevo el pórtico que se usó para análisis es el pórtico central. Y ustedes tienen aquí los desplazamientos generales, los desplazamientos de techo, chileno 3, norteamericano 9, el corte basal 128 y 127, muy semejante. En la tercera línea es el momento máximo dividido por el momento plástico y el RI que usa la norma norteamericana para amplificar, ¿no es cierto?, la capacidad. En el caso chileno se usó RI igual 1, 0,4 en el caso chileno, 0,9 en el caso norteamericano, y lo último es un valor absoluto, que es la deformación de la diagonal comprimida en el nivel 1. No está esto en términos de fluencia, pero los dos son valores más allá de la fluencia: 0,5% en el caso norteamericano, 1,1 en el norteamericano. Solamente este último punto para establecer una comparación. Y ustedes tienen aquí los gráficos. En el primer caso, para el caso de la norma chilena, tenemos la historia de desplazamiento de techo,
corte basal versus deformación de techo, igual que la estructura resistente a momento, pero en el tercer caso, evidentemente no hay momento, no hay curva de momento, sino que fuerza axial versus deformación en la diagonal comprimida del primer nivel. Y el comportamiento histerético es netamente, de compresión. Aquí están los mismos resultados para el diseño norteamericano, y pueden ver ustedes que aquí nuevamente, ¿no es cierto?, tenemos mayor demanda de ductilidad en el caso norteamericano que en el caso chileno, lo mismo que en la diagonal comprimida. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? Las conclusiones, ¿no es cierto?, la primera conclusión es que la demanda máxima esperada fue capaz de movilizar el comportamiento inelástico en todos los casos, o sea, las estructuras se incursionaron definitivamente dentro del rango inelástico. O sea, esto significa que algún daño debe verse. Pero no necesariamente eso significa que va a ser muy notable, pero algún daño debe verse. Evidentemente que el volumen de daños que uno observa está asociado a la demanda, a la incursión dentro del rango inelástico. Aun cuando los cortes basales de ambos estudios fueron relativamente similares, son relativamente similares tal como ustedes lo vieron, las incursiones inelásticas son notablemente superiores en el diseño norteamericano, y este hecho justifica ampliamente el uso de detallamiento a ISC 341 en la estructura norteamericana. O sea, la conclusión que se saca es que está bien que la estructura norteamericana use a ISC 341, o sea, lo requiere. Pero lo más importante es que también demuestra que la demanda de ductilidad en el diseño chileno no hace necesario usar disposiciones que aseguren ductilidad extrema. Esto es un resultado del estudio, pero si nos retrotraemos 5 años atrás y vemos el comportamiento de las estructuras industriales en el terremoto del 2010, la conclusión práctica es exactamente la misma. No hubo movilización, ¿no es cierto?, de comportamiento inelástico severo en estructuras diseñadas de acuerdo a 2369. Y esto es una conclusión que es bastante clara y que es muy importante, porque en el fondo, si llega alguien y le dicen, ya, usted diseñe con norma chilena, pero además use a ISC 341, va a perder una gran cantidad de diseños. Y no solamente eso, esto que se hace a veces en la práctica conduce a diseños que el único remedio que tienen es colocarle una cortina para que no se vea, porque son horriblemente feos. Hay un aspecto que yo no puedo dejar de mencionar. Siempre es interesante ver, oiga, ¿y los R que usamos en el diseño se reproducen en un sismo severo? ¿Cuánto es el R al cual usted llega en un sismo severo? Y esto es, ¿no es cierto?, una tablita muy simple indicando cuánto es el valor de R real o R efectivo con el comportamiento de la demanda máxima. Este R, particularmente, esto es bastante conocido, pero nunca está de más decirlo, tiene que medirse a través de una respuesta global. La mejor respuesta global, a mi juicio, es medirlo a través del esfuerzo de corte basal. O sea, cuánto se redujo el esfuerzo de corte basal ante una demanda extrema respecto, ¿no es cierto?, al valor de diseño. Y el valor, en el caso de la estructura resistente al momento, desarrolló un R efectivo de 4. Recuerden que el valor que usa 2369 es 5, o sea, anda bastante bien. Y el ASCE 7 es 6,5 más o menos. Ellos usan un poquito más también para diseñar. En la estructura riostrada, en 2369 se llegó a un R efectivo de 3, nosotros usamos 4. No el 5 que ustedes creen que usan, porque hay un coeficiente de 80% del factor de utilización que tiene por objeto llevar el R a 4, así que no hay que obnubilarse en eso, y 4,4 en la norma norteamericana. Y la última conclusión es una recomendación. ¿Qué hacer cuando a uno le llega un criterio de diseño ACS? Quiero decir que no solamente nunca llega el criterio solo, sino que llega con un espectro. Y ese espectro normalmente es sacado de un estudio de riesgo sísmico, de tal manera que muchas veces
es usual que llegue un criterio de diseño ASSE7 con un espectro diferente. Cualquiera de estas dos cosas son posibles, ¿no es cierto? La primera recomendación es no mezclar las disposiciones de ambas normas. El diseño híbrido, que es lo que yo no presenté en este trabajo, pero que está escrito, muestra que en el diseño híbrido tampoco se desarrollan las utilidades que uno esperaría con ASSE7. O sea, si nosotros vamos a usar a ISC 341 porque es un diseño tipo norteamericano y vamos a llevarlo, ¿no es cierto?, a un diseño con mayor resistencia, evidentemente que vamos a estar botando el dinero, ¿no es cierto? La segunda conclusión es tal vez la más práctica. Nosotros estamos recomendando que lo que hay que hacer es comparar el esfuerzo de corte basal de diseño, donde está incluido todo, R, amortiguamiento, factores, combinaciones de carga, etcétera, todos los requisitos, pero comparar los valores, ¿no es cierto?, del esfuerzo de corte basal para el rango de periodos interesantes, los que están dentro de los rangos de periodos que ustedes van a encontrar en el diseño que están haciendo, y compararlos. Si el diseño, ¿no es cierto?, con el respectivo espectro de diseño de ASSE7 es superior al que provee la norma chilena, entonces lo que estamos recomendando es prescindir de ISC 341 y usar las disposiciones que están contenidas en el capítulo 8 de la norma chilena. Eso es algo bastante chileno, bastante simple, cualquier extranjero lo va a entender, usted le manda la tabla nomás y va a poder hacer, pero puede hacer todo su diseño usando el criterio ASSE. ¿Qué es lo que pasa si con su diseño norteamericano usted se queda por debajo de lo que dice la norma chilena? O sea, si usted compara el esfuerzo de corte basal, ¿no es cierto?, para el rango de periodo de interés y llega a que el diseño ASSE7 es inferior al que da la norma chilena, bueno, hay una primera cuestión práctica. La ley le dice que usted tiene que subir esa resistencia. O sea, no puede diseñar bajo lo que dice la norma chilena. Y al subir esa resistencia, ¿no es cierto?, usted de nuevo se demuestra que al estar diseñando con resistencia tipo chileno, usted no va a requerir las disposiciones de ISC 341. De tal manera que con eso es lo que nosotros podemos ofrecer como conclusión inicial. Nos hemos visto varias veces enfrentados a este problema en la práctica y 0,00. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro, por la presentación. Tenemos un par de minutos para preguntas. Bueno. Un comentario. La relación entre los sismos de 2% probabilidad de ocurrencia en 50 años y 10% probabilidad de ocurrencia en 50 años para el territorio nacional da mucho más que 1.2 veces el espectro. La verdad que cuando uno hace el ejercicio, considerando la información de datos chilenos, está entre 1.3 y 1.7 dependiendo qué demanda o qué zona esté uno. Así que a mí la preocupación que tengo es que no vayamos a repetir, digamos, la experiencia que hicimos con los muros estructurales, que en el año 85 vimos un tipo de falla y pues dijimos no necesitamos más ductilidad porque con resistencia resolvemos todo, y después del 2010 tenemos una situación que tenemos que echar para atrás. Es decir, yo concuerdo con las conclusiones, pero no dejaría de poner ductilidad, ¿ya? Me cuesta entender, y me gustaría si puedes ampliar un poco, si este ejemplo caracteriza realmente proyectos mineros, proyectos industriales. Hay que pensar que en el 2010, cuando uno estudia las tablas de consumo de energía en industrias grandes, hubo paralizaciones desde 4 hasta 12 meses en esas industrias, no todas por la 2369, lo tengo claro. Pero sí hay daño, que no hemos hecho una recolección apropiada de los datos también. Entonces, yo creo que hay que poner en perspectiva, digamos, aprecio la presentación. Estoy de acuerdo con las conclusiones, pero no dejaría de poner ductilidad. Gracias, Rubén. Bueno, la 2369 no deja de poner ductilidad, con una ductilidad moderada, que fue estudiada y que se decidió colocar ese valor moderado. O sea, tampoco estamos poniendo cero ductilidad. O sea, eso hay que tener un primer punto que me gustaría hacer a tu comentario. Lo segundo es que
hay una diferencia bien fundamental entre el comportamiento de los edificios 85 y 2010, en el sentido de que la falla fue esencialmente diferente. Es un tipo de falla en 2010 que nunca se había observado antes, y que en mi humilde opinión, que bueno, estoy en edificio, pero puedo tener una opinión también, es que los edificios cambiaron. O sea, el ejercicio que habría que hacer es decir, a ver, pesquemos el terremoto del año 85 y vemos qué es lo que le pasa a los edificios del 2010. Te fijas, y a lo mejor ahí tendría, o sea, perdón, pescar edificios 85 y ponerle el terremoto de 2010, todo al contrario de lo que dije. Y entonces ahí podríamos a lo mejor sacar una conclusión. Y además se desató o se motivó un tipo de falla en los edificios de hormigón diferente al que había habido hasta el año 85. Y esa cuestión, yo creo que el tipo de estructuración tiene mucho que ver con ese tipo de falla. En cambio, es cierto que a lo mejor no hemos documentado bien la falla, pero lo que tenemos más presente es el sismo de hace 5 años atrás. Hubo mucha gente que revisó estructuras, muchos revisamos estructuras diseñados con 2369 o sin 2369, o por los criterios de 2369 que venían de antes, porque antes se ocupaban también, y el resultado en ese sentido es excelente. O sea, estamos sacando en este trabajo una conclusión práctica, pero también tenemos un respaldo experimental. O sea, y tampoco, Rubén, vamos a sacar totalmente la ductilidad. A ver, ¿de quién depende esto? Porque al final esto no va a estar a lo mejor escrito en la revisión de la norma 2369 que se está llevando a cabo ahora. ¿De quién depende esto? ¿Quién tiene la sartén por el mango? El revisor sí. Él es el que tiene que aprobar, ¿no es cierto?, el criterio de diseño, y Rubén es revisor sísmico, ya que hay varios en esta sala que son revisores sísmicos y que tienen que ver cuánto se aplica o cuánto se exige. Pero el punto va a que, en general, en Chile, de acuerdo a lo que hemos visto, particularmente en 2010, no hay una demanda de utilidad suficiente para exigir requisitos como lo que tiene ISC 341. No solamente los requisitos para conexiones, que es lo peor, sino cierto, lo más grotesco, sino que hay muchos requisitos para estructuras arrochadas también, ¿cierto?, que son bastante complejos. Ricardo, y lamentablemente hacer la última pregunta, porque estamos ya en la hora. Gracias, don Pedro, por su excelente presentación. Quería comentar una de sus conclusiones que tiene que ver, yo, tal como Rubén dice, estoy de acuerdo con sus conclusiones. Sin embargo, si nosotros miramos los resultados para el marco de momento, efectivamente las demandas de utilidad son bastante más bajas y no deberíamos detallar especialmente cuando tenemos menos de un 2% de desplazamiento de rotación. Sin embargo, cuando usted muestra los resultados para el marco arrastrado, en ambos casos el arrastramiento está destruido al final del análisis. Es algo que no se vio en el terremoto, así que quisiera, ¿cómo explica usted esa diferencia entre su resultado de análisis con diseño 2369 y lo que pasó en el terremoto? Y considerando eso, entonces, ¿cómo llega usted a la conclusión de que no se necesita detallar específicamente para la utilidad en el caso de los marcos arrastrados? Bueno, seguramente hay que elaborar, tal como se hizo en el capítulo 8, para los requisitos, ¿no es cierto?, de pandeo local o pandeo global de elementos metálicos, también hay que revisar ciertas disposiciones de estructuras arrastradas, particularmente de B invertida, qué requisitos se pueden exigir para Chile. Y en eso, seguramente la revisión que se está llevando a cabo actualmente va a haber alguna contribución en ese sentido. Uno de estos coautores tiene ciertas proposiciones bastante específicas sobre estudios que él ha hecho sobre ese aspecto, ¿no es cierto? Evidentemente que esto hay que mirarlo en un contexto de usar completamente el criterio, ¿no es cierto?, ISC 341 con todas sus implicancias, o usar, como se usó en la 2369, una versión moderada de esos requisitos. O sea, ¿cuánto necesitamos? Es nada más que eso. Muy bien, muchas gracias. Le doy un aplauso entonces.